y también si se pueden compartir, pues también. El día de hoy trataremos la acción constitucional, que también es un mecanismo de protección de derechos fundamentales en Colombia. A nivel internacional, pues se ha llamado de forma distinta la solicitud de amparo, por así decirlo. Y el día de hoy nos acompaña o nos estará acompañando como ponente el doctor Sebastián Ramos, que es egresado de la Universidad Industrial de Santander, es abogado defensor de derechos humanos del equipo jurídico Pueblos y pues hoy estaremos contando con su participación. Esperamos que sea una sesión muy nutrida y bueno, sin más, pues creo que te doy la palabra, Sebas, para que puedas presentarte y también empezar, digamos, esta sesión que seguramente va a ser muy productiva. Adelante, Sebas. Hola, un saludo muy especial para todos y todas las personas que nos acompañan en esta nueva sesión del Diplomado en Derechos Humanos. Como ya la compañera Loana lo indicó, pues mi nombre es Sebastián Ramos, yo soy abogado egresado de la Universidad Industrial de Santander, soy integrante del equipo jurídico Pueblos, específicamente en el área de defensa penal. Y pues para el día de hoy me fue encargada la tarea de pues comentar el tema de lo que tiene que ver con la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos, ¿vale? Entonces, pido pues a la audiencia que me regalen 2 minutos para que conecte mi otro dispositivo y pueda proyectar las diapositivas. No sé si pues Loana, que es la encargada del tiempo, pues me permita esto. Sí, claro, dale, Sebas. Tranquilo. Les vamos a compartir, mientras Sebas soluciona el problema técnico, las infografías en el grupo para que las puedan tener y también las podamos rotar, digamos, en los distintos escenarios. Bueno, mientras Seba soluciona su problema técnico, también vamos a comentarles que el día de hoy hemos propuesto una metodología distinta y es que no vamos a hacer sesión en grupo, eh, pero vamos a hacer una plenaria general sobre los temas y esperen un momentico que yo también tengo acá un poquito de, no encuentro la opción para compartir las infografías, pero ya en un momentico Seba
Listo, qué pena la demora. No sé si ya inicio o la compañera Loana iba a compartir unas infografías. No sé, o si quieres, dale, ya las envío acá por el chat. Vale, listo, perfecto. Pues como venía comentando hace unos momentos, pues me fue encomendada la tarea de hablar de la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos. Entonces, pues ese va a ser el tema central de la sesión del día de hoy en el Diplomado en Derechos Humanos que nos compete. Bueno, como una breve reseña histórica, pues debemos tener en cuenta que la acción de tutela nace junto con la Constitución Política de 1991, que es la Constitución Política vigente en este momento para pues el Estado llamado Colombia. Eh, Esta Constitución Política está motivada sobre todo pues a partir de unos acuerdos de paz que se da con el movimiento 19 de abril o más conocido como el M-19, en donde pues pasamos de una constitución de 1886 muy transgresora de derechos a lo que pues al menos en teoría pues iba a ser una, digamos que un Estado mucho más garante de derechos humanos, mucho más garante de garantías fundamentales, sobre todo construido, perdón, en lo que se llama un Estado social de derecho, que pues justamente pues su nombre deviene de una protección de derechos fundamentales. Y esto pues va a ser una de las palabras clave que vamos a tener el día de hoy, y es el tema de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Son aquellos derechos reconocidos dentro de la Carta Política o la Constitución Política que se supone que el Estado debe garantizar a todos sus administrados o a todos sus ciudadanos, ¿vale? Entonces, como tal, ¿qué es la acción de tutela? Pues la acción de tutela es un mecanismo constitucional que está a la mano o al alcance de cualquier persona. Nótese que no hablamos de cualquier ciudadano colombiano porque pues también está al alcance de personas de pronto extranjeras que están dentro del territorio nacional. Por tanto, pues es un mecanismo constitucional que les permite, pues, tratar de proteger sus derechos o de evitar que se siga vulnerando sus derechos o ante una amenaza, pues evitar que ésta llegue a materializarse en contra de estos derechos fundamentales. ¿Y de quién puede venir la vulneración? Pues puede venir tanto de personas privadas como también de funcionarios o instituciones públicas, ¿vale? ¿En qué constituye esta vulneración? Pues esta vulneración puede ser ya sea por acción o por omisión. Por acción, por ejemplo, cuando pues entrándonos en el caso de las personas privadas y la libertad, podríamos pensarnos, por ejemplo, por acción, cuando pues los funcionarios del IMPEC transgreden los derechos de las personas privadas de la libertad al hacer unas requisas o estos controles que ellos acostumbran a hacer al interior de las celdas, que de por sí resultan invasivos, porque es invadir la privacidad de las personas, y en medio de estas acciones agreden a las personas privadas de la libertad, ¿sí? Ya sea física, verbal, psicológicamente, como acostumbran de pronto a veces hacerlo. O por omisión, cuando, por ejemplo, una persona privada de la libertad necesita atención médica en razón de un quebranto de salud y el IMPEC se niega a remitir a esta persona a un centro de salud que pueda brindar ese servicio para salvaguardar tanto su salud, valga la redundancia, como su vida. O incluso cuando remitiéndolo, pues lo hace de manera tardía. Entonces tenemos que esta vulneración puede ser ya sea por los actos desplegados o por los actos que en razón a sus funciones y deberes legales y constitucionales, pues estos funcionarios dejan de hacer, ¿vale? Y pues tenemos como marco normativo que la acción de tutela está reglada por el artículo 86 de la Constitución Política y por el decreto 2591
de 1991. Ahora bien, ¿quiénes pueden llegar a presentar una acción de tutela? La acción de tutela puede ser presentada, como ya lo dijimos, por cualquier persona, independientemente de que tenga la nacionalidad o no colombiana, y esta puede ser presentada ya sea a nombre propio, es decir, que quien está sufriendo esa transgresión a sus derechos fundamentales acude ante un juez que vamos a llamar pues en adelante el juez de tutela o un juez constitucional para que pues cese esa vulneración en su contra. Entonces tenemos en primera medida pues que puede llegar a ser presentada a nombre propio o en nombre propio, puede llegar a ser presentada por parte de su representante legal. Este caso es más que nada cuando se trata de menores de edad. Entonces, pues ustedes sabrán que el representante legal de el menor o la menor de edad, pues será su papá, su mamá o la persona que tiene a cargo, pues la custodia de este menor. Puede ser presentada por un agente oficioso. El agente oficioso es aquel que comparte la vulneración con la persona. Por ejemplo, piensen en el hecho de que, pues, la persona que está sufriendo la vulneración a sus derechos fundamentales puede llegar a ser su hermano, puede llegar a ser su tío, que pese a ser mayor de edad, de pronto no tiene la oportunidad de presentar la acción de tutela, sobre todo pues tratándose de las personas que están privadas de la libertad, porque pues como ya lo veremos más adelante, pues el tema, si bien la acción de tutela se constituye como un medio informal, es decir, que no tiene tantos requisitos para poder presentarla y poder iniciarla, pues a veces las personas que están privadas de la libertad no tienen acceso, de pronto, pese a que es informal, a la acción de tutela. Entonces, puede ser que sea mi compañero o mi compañera sentimental, puede ser mi hermano, puede ser mi padre, que pese a ser mayor de edad, pues no tiene los medios como para acudir ante el juez de tutela y por tanto yo estoy facultado, como quiera que yo hago parte de su núcleo familiar, yo hago parte de su núcleo cercano, de su arraigo familiar o personal, para iniciar y tramitar la acción de tutela a fin de que esta vulneración a sus derechos fundamentales cese, ¿vale? Puede ser presentada asimismo a través de abogado o apoderado o apoderada. Sin embargo, pues cuando se presenta a través de un profesional en derecho, debe ser, eso sí es un requisito adicional, mediante un poder especial. Y ustedes pensarán, por ejemplo, en las personas que están privadas de la libertad, pues ellas confieren un poder a un abogado o una abogada para que lo represente al interior de ese proceso penal. Sin embargo, eso hay que tenerlo muy en claro, y es que para que este abogado o esta abogada puedan iniciar una acción de tutela en favor de la persona que está privada de la libertad, o en favor del procesado o procesada, pues debe contar con un poder especial adicional, o sea, es decir, independiente al que se le confirió para actuar como defensor o defensora dentro de ese proceso penal para poder iniciar la acción de tutela. Es decir, ese poder debe decir de manera explícita, dentro de ese poder debe decir que se le confiere la facultad de presentar o iniciar una acción de tutela en favor de esta persona por los hechos que se narrarán dentro del escrito de tutela, ¿vale? Y asimismo puede ser presentado por alguna de las IAS, lo que pues nosotros denominamos IAS, que son estas instituciones del Estado, como la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal o la Procuraduría General de la Nación, por alguno de sus funcionarios, como quiera que estos se supone que son quienes deben velar por las garantías y los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, estos funcionarios podrían iniciar una acción de tutela de manera desinteresada en favor de una persona a la cual se le estén vulnerando los derechos, ya sea por la acción u omisión de una institución del Estado o de una persona privada. ¿Hasta allí todo claro?
Bueno, entonces, como veníamos diciendo, pues una de las palabras claves a lo largo de esta sesión, pues va a ser el tema de los derechos fundamentales. ¿Qué son los derechos fundamentales? Básicamente son esos derechos humanos que están contemplados dentro de la Constitución Nacional. Entonces, a manera de ejemplo, pues podemos ver, tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho a la familia, tenemos el derecho a la educación, tenemos el derecho al trabajo, tenemos el derecho a un ambiente sano, tenemos multiplicidad de derechos, muy importante el derecho a la libertad, pero pues como lo explicaba la compañera Loana al interior de la introducción que nos estaba dando, pues también existe otro mecanismo de protección de los derechos fundamentales, como es la acción constitucional de habeas corpus, que dicho sea de paso, pues es una acción que es mucho más expedita, mucho más ágil y mucho más rápida que la acción de tutela. Entonces, pues como ustedes pueden ver, tenemos todo un catálogo de derechos fundamentales que en caso tal de que estos sean vulnerados, pues podríamos llegar a acudir a la acción de tutela. Obviamente, pues dentro de la diapositiva, pues solamente intenté resumir algunos de los derechos fundamentales que consagra la Constitución Política. No obstante, esto no quiere decir que se limite a estos, ¿no? Pues ustedes a partir del artículo 11 de la Constitución, pues podrán encontrar todos los derechos fundamentales que están contemplados dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Si alguno de estos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la honra, el derecho al buen nombre, el derecho al debido proceso, se ve vulnerado por parte de alguna institución del Estado o por parte de una persona privada, pues ustedes podrían acudir ante la acción de tutela. Entonces, con esto quiero decir que no se limita a los derechos que vemos ahí en la diapositiva, sino que pues tenemos todo un catálogo de derechos fundamentales que podemos proteger a través de este mecanismo constitucional. Entonces, bueno, ya hablamos de quiénes pueden llegar a presentar una acción de tutela, qué es lo que protege la acción de tutela. Ya hablamos de que pues la acción de tutela se presenta ante un juez constitucional o un juez de tutela, como pues lo podemos llamar. Ahora pues les quiero mostrar lo que tiene que ver con el procedimiento de esta acción de tutela. Como ya veníamos hablando, pues se parte de una presentación, que es una presentación informal. Ello quiere decir que no tiene, digamos que, unos requisitos muy rigurosos para su presentación y a su vez, pues partimos también de que como es un procedimiento ágil, expedito, lo podríamos llamar de cierta manera sumario, pues permite que su presentación sea tanto escrita como verbal. ¿Qué implica esto? Pues que si yo acudo ante un juez de la República, llámese quien sea, ya sea un juez penal, ya sea un juez civil, de cualquier especialidad, y quisiera presentar una acción de tutela, partiendo del artículo 86 de la Constitución Política, pues este juez o este funcionario de la rama judicial tendrá que tramitar mi acción de tutela, aunque no se presentara por escrito. Obviamente, por regla general, pues la acción de tutela se presenta por escrito, siguiendo pues ciertos patrones en cuanto a su presentación, que ya lo veremos más adelante, ¿vale? Y otro aspecto fundamental en cuanto a la presentación, pues parte de lo que fue la pandemia del COVID-19. Pues a partir de lo que fue el año 2020, en la cual pues la atención al público por parte de la rama judicial se vio, digamos que obstaculizada de cierta manera, pues se empezó a llevar a cabo unos mecanismos, unos medios dispuestos por la misma rama judicial para la presentación de estas acciones. Entonces tenemos que ahora, por regla general, aunque ello no obsta, o sea, es decir, no me impide que yo acuda de manera presencial ante un despacho, ante un palacio de justicia de cualquier municipio a presentar una acción de tutela. Pero por regla general, pues ahora se están tramitando las acciones de tutela de manera virtual.
Qué pena, lo que pasa es que la compañera Mariluz Zapata nos dice no se está escuchando. Quisiera confirmar si se está escuchando. Sería un problema de conexión porque pues acá en la sala se está escuchando perfectamente. Igualmente, ¿se escucha sin problema? Y también Vale, comenta en el chat que sí se escucha. vale, muchas gracias. Entonces sí, puede llegar a ser un problema de la compañera Mariluz, de pronto de conexión, de pronto intentando salir de la conexión y volviendo a ingresar a la sala nuevamente, pues de pronto pueda llegar a solucionar el tema del audio. Entonces, como les venía diciendo, por regla general, después de lo que fue el COVID-19, pues las acciones de tutela se están presentando de manera virtual. En cuanto a su trámite, pues como ya se ha repetido a lo largo de la sesión, pues tenemos que es un trámite ágil y sumario. ¿Ello qué quiere decir? Pues es un trámite que a diferencia del resto de procedimientos judiciales que pues ustedes, quienes habrán tenido experiencia de pronto al interior de un procedimiento, no solamente penal, sino de pronto civil, administrativo, llámese como se llame, pues ustedes sabrán que es un proceso que normalmente tarda años y años, mientras que la acción de tutela, por ello, pues su calidad de ágil y sumaria, tarda tan solo 10 días hábiles entre la presentación y lo que es el fallo de tutela, al menos de primera instancia. Entonces, cuando usted presenta la acción de tutela, esta se somete a reparto. Ello quiere decir que se somete a reparto entre los jueces constitucionales que están disponibles para conocer de ella, cualquiera sea la especialidad de este juez. Se supone que va por reparto para justamente garantizar la imparcialidad de la judicatura. El juez conoce el escrito de la tutela o conoce pues la acción de tutela, la lee, la revisa, ve que todo esté en orden, que cumpla con los requisitos sumarios, como le veníamos diciendo, para admitirla. Entonces profiere un auto admisorio y corre traslado a la entidad o a la persona accionada. Entonces, planteemos un ejemplo. Presentamos una acción de tutela en contra del INPEC por una presunta vulneración al derecho fundamental a la salud. Entonces, corresponde a este juez leerla, revisarla y le dice al INPEC, hey, hay una acción de tutela en contra suya porque al parecer usted está vulnerando el derecho fundamental a la salud de una persona privada de la libertad. Por tanto, le corro traslado para que usted responda en el término de 48 horas y se pronuncie frente a los hechos que me están poniendo aquí a disposición y me diga si eso es cierto, si no es cierto. Mejor dicho, que ejerza su derecho a la defensa, porque pues a estas entidades y a estas personas también se les garantizará su derecho a la defensa. Entonces, en un término de 48 horas, que es bastante corto, pues ellos tendrán que responder. Y así, el juez le da trámite a la acción de tutela y en un término que no puede exceder los 10 días hábiles, tendrá que proferir un fallo de tutela en el cual dirá, básicamente, si le concede la razón a la persona que impuso o impulsó la acción de tutela y dice, si se están vulnerando sus derechos, por tanto, señores IMPEC, cesen la vulneración, hagan o cumplan con sus deberes constitucionales y legales y no atropellen más a estas personas. O por el contrario, de pronto, pues dirá que no evidencia ninguna vulneración a los derechos fundamentales y entonces, pues, proferirá un fallo en contra de la persona, pues, vulnerada. ¿Qué puede hacer la persona? Pues que está inconforme con esta decisión del fallo de tutela, que está inconforme con la decisión del juez de tutela, pues podrá acudir a la impugnación. Es decir, la impugnación es, no estoy conforme con su decisión de primera instancia, por tanto, fundamento las razones por las cuales no estoy conforme y acudo ante un juez superior jerárquico. Es decir, si hablamos de un juez municipal, entonces nos remitimos a un juez del circuito. Si hablamos de un juez del circuito, nos remitimos ante un tribunal superior, etcétera. Entonces, un juez que tenga un mayor rango
debe conocer de esta impugnación y decidir entonces si el fallo de tutela se dio en derecho o si por el contrario le asiste razón a la persona que se considera vulnerada y retrae esa decisión y ampara los derechos constitucionales o fundamentales de esta persona, ¿vale? Entonces volvamos a lo que tiene que ver con la presentación, como para darles un panorama mucho más claro de lo que es la presentación de la acción de tutela. Entonces, como lo veníamos diciendo, la presentación es de carácter informal, puede presentarse por escrito, que es la regla general, o de manera verbal, cuando la persona, por ejemplo, no sabe leer o escribir y está viendo sus derechos fundamentales vulnerados. Cualquier funcionario de la rama judicial está en la obligación de atender esa acción de tutela, darle el trámite como si se estuviera presentando por escrito. Y como les venía comentando, pues después de lo que fue el COVID-19, pues por regla general, las acciones de tutela se presentan de manera virtual. ¿Ustedes me pueden confirmar si están viendo la diapositiva? Sí, aquí se está viendo. Vale, entonces, de manera virtual se puede llegar a presentar la acción de tutela. Y para ello, pues la rama judicial ha dispuesto, digamos que una plataforma especial que se puede consultar a partir de ese link. procesojudicial.ramajudicial.gov.co/tutela en línea. Allí, pues básicamente, esto lo que hace es remitirnos a una especie de formulario en el que vamos a poner los datos correspondientes a la acción de tutela, lo diligenciamos, anexamos el escrito de la acción de tutela y a partir de allí ya la rama judicial le dará trámite a la tutela como tal, ¿vale? Si no, otra opción también es buscar el directorio de la rama judicial, el directorio de correos electrónicos de la rama judicial, buscar el correo electrónico que cada municipio o cada departamento ha dispuesto para tramitar estas acciones de tutela y vía correo electrónico enviar el escrito de la acción de tutela a esta dirección y allí nos darán trámite. Reitero, por regla general se está manejando de manera virtual. Sin embargo, pues para las personas que de pronto no tienen acceso a internet o que pues no se les da muy bien de pronto este tema virtual, pues pueden acudir ante el Palacio de Justicia, ante el juzgado del municipio en el cual se encuentren para tramitar la acción de tutela. Ahora bien, para las personas que se encuentran privadas de la libertad, las personas que se encuentran privadas de la libertad pueden llegar a formular la acción de tutela por escrito, a mano, narrar allí los hechos, todo lo que consta en la acción de tutela y remitirla al área jurídica. Y el área jurídica tiene la obligación de remitir esa acción de tutela a la rama judicial, al Palacio de Justicia, llamémoslo como lo quiera llamar, y darle el trámite correspondiente. Entonces tenemos varias maneras para poder llegar a presentar la acción de tutela. Ahora, como ustedes podrán observar dentro de la diapositiva, esto pues fue un pantallazo una captura de pantalla que yo tomé de la plataforma virtual de tutela en línea. Allí también se presenta o se radican las acciones constitucionales de habeas corpus. ¿Listo? Ahora, como veníamos diciendo, pues la presentación es informal, ello quiere decir que no tiene mayores requisitos. Sin embargo, esto ya es a manera de consejo, pues lo ideal sería, dentro del escrito de la acción de tutela, cumplir con unos mínimos para que la acción de tutela llegue a prosperar, es decir, para que tenga éxito. Entonces partimos de la identificación de las partes. ¿Quiénes son las partes? Pues la persona a la cual se le están vulnerando sus derechos, es decir, el accionante. La otra parte, ¿cuál será? Pues el accionado, o es decir, la persona o la entidad, la institución
como se llame, que está vulnerando los derechos. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Pepito Pérez, estoy privado de la libertad en la cárcel La Trama Cuba y padezco de una enfermedad de la cual está informada el INPEC, está informada Sanidad en la cárcel, está informada pues la misma dirección, el mismo director de la cárcel, La Trama Cuba en Valledupar, y requiere un traslado para un centro asistencial, un centro médico que me brinde esa atención en salud. Entonces, la identificación de las partes serán Pepito Pérez, como quiera que es la persona vulnerada a la cual se le están violando sus derechos fundamentales, y a su vez los que están vulnerando sus derechos, que serían en este caso la cárcel La Trama Cuba, el director de la cárcel, el INPEC, que son las personas que se están negando a atender a esta persona en salud y por tanto están vulnerando su derecho fundamental a la salud. Entonces, esta será la identificación de las partes. Digamos que otro requisito mínimo que debería tener una acción de tutela para que ésta prospere es una breve narración de los hechos. Entonces, como lo veníamos diciendo, Pepito Pérez, que está recluido en la cárcel La Trama Cuba, desde el año tal, o desde la fecha, no sé, 9 de julio de 2023, tiene unos quebrantos en salud, necesita una atención médica que la misma cárcel no puede brindar porque no cumple con los requisitos para brindar una atención en salud integral y por tanto requiere ser trasladada a un centro médico o un hospital para recibir esa atención en salud y salvaguardar su vida. Entonces, así más o menos se pueden llegar a estructurar unos hechos, ¿vale? Las pretensiones, y creo que hay un micrófono abierto que no permite de pronto. Por favor, recordar cerrar los micrófonos. ¿Vas a estar acá? Bueno, entonces ahorita nos vemos. ¿Se va a quedar allá? Listo, Sebastián. Perdón, estaba hablando y no se estaba escuchando. ¿Ahora sí? Sí, ya se te escucha. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, entonces las pretensiones, pues siguiendo con el ejemplo que estábamos planteando, pues son las peticiones concretas que está elevando Pepito Pérez al INPEC. Entonces, ¿cuál será? Si alguien me quiere colaborar por parte de la audiencia. Con el mismo ejemplo que estamos llevando. Buenas tardes. Sería la identificación del sujeto, identificación de los derechos que le están vulnerando y la identificación también de la parte quien le está vulnerando ese derecho. Creo que sería así. Sí, vale, perfecto en cuanto a la identificación, estamos claros en ese aspecto. Pero en cuanto a las pretensiones, es decir, siguiendo con el ejemplo de Pepito Pérez, que está recluido en la cárcel La Trama Cuba y necesita una atención en salud, ¿cuál es la petición que le va a pedir? O sea, lo que le va a pedir específicamente a ese juez de tutela que haga, o al INPEC, dicho de otra forma. Entonces, por Yo acá creo nos que sería dice, más bien como directamente al INPEC. Chao. Igualmente, chao. Por sí, nos estaba favor, diciendo, silenciar los Bueno, micrófonos.
Sí, solamente si están en disposición de participar, de pronto pues activar el micrófono, así como lo estaba haciendo el compañero. No sé si pueda continuar. Pues la pretensión sería que se le está vulnerando el derecho a la salud y que necesita la atención médica de urgencia, ¿no? No, desde Exacto, ese aspecto, eso que sería lo que se está vulnerando. La pretensión es lo que se quiere. Lo que se quiere es que exacto. cambie de cárcel o que se le envíe a determinado eh, hospital o clínica o, o sea, lo que se quiere hacer respecto al derecho que le está vulnerando. Exacto, como lo está comentando el compañero y como también varias personas en el chat nos están refiriendo, pues la pretensión será la remisión inmediata a un centro hospitalario, un centro clínico que le pueda brindar esa atención en salud. Entonces, por acá, por ejemplo, Andrés Lesmes nos dice la atención inmediata. Perfecto, la atención inmediata para que se le garantice ese derecho a la salud, que se le transfiera a otro centro donde pueda tener acceso a ese tratamiento, que se le traslade a un centro asistencial donde tengan lo que requieren. Entonces, sí, exactamente, pues la pretensión va a ser pues que se le remita de manera inmediata a un centro de salud que pueda atenderlo de manera integral y que le pueda garantizar tanto su derecho a la salud como su derecho a la vida. Pues si no lo atienden en materia de salud, pues obviamente esto va a devenir en una pues vulneración ya grave o incluso hasta en perder la vida, ¿vale? Entonces, otro de los requisitos que tenemos, digamos que mínimos para que prospere esta acción de tutela, pues serán los fundamentos jurídicos. ¿Qué son los fundamentos jurídicos? Pues básicamente es en qué norma, en qué jurisprudencia, es decir, en qué disposición de la Corte nos estamos basando para solicitar esto. Entonces, pues, como ya yo les explicaba cuando hablábamos de los derechos fundamentales, pues ustedes van a encontrar todo este catálogo de derechos fundamentales en la Constitución Política. Entonces, si por ejemplo se les está vulnerando el derecho a la educación, pues ustedes lo que deben hacer es remitirse a la Constitución y buscar cuál es el artículo que establece el derecho a la educación como derecho fundamental y plantearlo allí dentro de su escrito de tutela, ¿vale? Y por último, lo que tiene que ver con las notificaciones. ¿Qué son las notificaciones? Pues básicamente poner en el escrito de tutela, pues cuál es su lugar de domicilio o el número de teléfono o el correo electrónico al cual le pueden comunicar esa decisión por parte del juez de tutela, ¿sí? O sea, que el juez de tutela tenga a la mano en dónde comunicarles qué fue lo que pasó con esa acción que ustedes presentaron, ¿vale? Y asimismo, pues como requisitos propios de la acción de tutela, tenemos dos. Uno es la subsidiariedad y el otro es la inmediatez. ¿Qué quiere decir estos dos requisitos, estas dos palabras? Entonces, la subsidiariedad nos dice que la acción de tutela solamente procede cuando no existe ningún otro mecanismo que nos garantice esa protección de los derechos fundamentales. Entonces, por ejemplo, para que ustedes lo tengan muy presente, digamos que el derecho fundamental que se está negando es el derecho fundamental al mínimo vital, que el mínimo vital es básicamente tener la posibilidad de contar con los medios económicos, digamos, mínimos, como lo dice pues el mismo derecho, para poder subsistir. Y entonces, yo soy una persona ya de 65 años que estoy acudiendo, pues estoy solicitando de manera reiterada a Colpensiones que por favor ya me garantice la pensión porque ya cumplí con todos los requisitos y Colpensiones me está poniendo obstáculos para no garantizarme esa pensión. Y en tanto, pues mientras yo no tengo acceso a la pensión, no tengo un peso, no tengo plata, no tengo nada con qué comer, con qué pagar un arriendo, con qué subsistir, pues yo acudo ante el juez de tutela para que el juez de tutela le diga a Colpensiones
efectivamente yo ya cumplo con todos los requisitos para que por favor me garantice ese acceso a la pensión, ¿vale? Entonces, como ustedes lo pueden ver, sería entonces ese requisito de subsidiariedad, que no tengo ningún otro mecanismo como para llegar a acudir a que me protejan ese derecho fundamental, o que existiendo otro medio, otro mecanismo, que por ejemplo en este caso podría llegar a ser un proceso de pensión que yo podría iniciar ante Colpensiones, pues ustedes saben que ese proceso para el reconocimiento de una pensión puede llegar a durar 3, 4, 5, 6 meses, y en esos 6 meses, pues, ¿yo qué hago? No tengo un peso, no tengo con qué comer, no tengo con qué pagar un arriendo. Pues entonces, existiendo otros mecanismos, otros medios, pues básicamente la acción de tutela se constituye como el único para evitar un perjuicio irremediable, ¿vale? O por ejemplo, cuando yo necesito acudir ante la EPS para que me realice una cirugía, que básicamente de esa cirugía depende mi vida, pues yo podría iniciar otro proceso judicial en contra de la EPS, pero es que ese proceso judicial puede llegar a durar 1 año, 2 años, de aquí a que digamos que un juez me garantice que sí me van a hacer la cirugía, y en 1 año, 2 años, pues yo ya estoy muerto, porque de esa cirugía depende mi vida. Entonces, la acción de tutela se constituye como el único mecanismo de verdad eficaz para yo proteger mi derecho fundamental, ¿vale? Y a su vez, pues tenemos el requisito de la inmediatez. ¿Qué quiere decir la inmediatez? Pues que básicamente esa vulneración se haya presentado dentro de un término, digamos que corto. Pues justamente ese requisito de inmediatez deviene de inmediato. Pues se supone entonces que si me están vulnerando a mí mi derecho fundamental de que estoy acudiendo ante una acción constitucional como la acción de tutela, es porque yo necesito esa protección de mis derechos fundamentales de inmediato, ¿vale? Y si no la tengo entonces de inmediato, pues voy a sufrir un perjuicio irremediable. Si no fuera así, pues entonces básicamente lo que nos va a decir el juez de tutela es que usted puede acudir a otros mecanismos distintos para proteger sus derechos. No sé si estos dos requisitos quedan claros porque son un poco de pronto complejos de entender. Si me repites, por favor, lo de la subsidiariedad, te agradezco, gracias. Vale, perfecto. Entonces la subsidiariedad nos dice que no tenemos ningún otro medio de defensa judicial. Es decir, por ejemplo, piénsese lo que planteábamos en el ejemplo de la pensión. Ustedes saben que para el reconocimiento de la pensión, ustedes deben iniciar un proceso ante Colpensiones o ante digamos, la entidad que tenga a cargo su pensión. ¿Ese proceso cuánto puede durar? Aproximadamente 5, 6, 7, 8 meses, 1 año, ¿sí? Entonces resulta que el único sustento que yo tengo, o sea, lo único que yo tengo para sobrevivir es esa pensión. Si no accedo a esa pensión, yo no tengo plata para poder alimentarme, no tengo plata para subsistir, no tengo plata para pagar un arriendo. Entonces, ¿qué nos dice este requisito de subsidiariedad? Para evitar que usted básicamente pase hambre, pase necesidades, y ante la demora de un proceso judicial de estos, que puede ser 1 año, pues entonces acuda a la acción de tutela para que de manera provisional, por ejemplo, le garanticen su mesada pensional, ¿vale? Y ya con su mesada pensional, usted tiene el derecho fundamental al mínimo vital, tiene como el acceso a su dinero para poder pagar al menos un arriendo, para poder pagarse su comida, su alimentación, etcétera. ¿Sí me hago entender? Sí, sí, en este momento ya me queda claro. La subsidiariedad es em, apoyarme en lo que me está pasando
con respecto a que no me está llegando el mínimo vital, el dinero de la pensión para acceder a aquella. O sea, decirle al juez, necesito que me responda la tutela porque estoy sin con qué subsistir. Y por esto necesito que me respondan rápidamente la tutela. Y eso va a la inmediatez, creo yo. Exacto. Y en cuanto a la subsidiariedad, y en cuanto a la inmediatez, es que la inmediatez, o sea, el derecho fundamental haya sido vulnerado hace poco y por tanto la urgencia, porque es que si ya el derecho fundamental fue vulnerado hace 10 años, pues entonces usted tenía muchos mecanismos como para poder acudir ante los procesos judiciales, ante todo este abanico de procesos judiciales que tenemos a la mano, para que ese derecho fundamental vulnerado, pues ya no lo fuera. Entonces, si ya fue vulnerado hace 10 años, pues entonces usted no necesita una acción constitucional, un mecanismo de protección de derechos tan rápido y tan efectivo que dura 10 días para que se le proteja. Se supone que entonces usted contó con 10 años para iniciar muchas acciones, ¿vale? A eso quiere decir, eso es lo que hace referencia a la inmediatez. ¿Sí queda claro Ok, el tema de la inmediatez? sí, por este lado me queda claro. En el chat hay una pregunta que si la puedes responder. Ok, yo tengo una inquietud. ¿Cuánto se demora en la corte la solución de la impugnación? Entonces, bueno, pasamos a lo que tiene que ver con el tema del fallo, lo que tiene que ver con la impugnación. Entonces, ya hablamos de que el trámite de la acción de tutela tarda 10 días hábiles, ¿sí? Es decir, el juez de tutela tiene 10 días hábiles para proferir un fallo de primera instancia. Ahora supongamos que ese fallo, pues lamentablemente no resultó a favor, nos resultó en contra. Entonces disponemos de una, llamémoslo así, de una doble instancia, que es la impugnación. Entonces yo puedo impugnar ese fallo porque no me siento conforme con ese fallo. Entonces yo presento la impugnación y esta impugnación tiene un término de 20 días hábiles. Entonces hablábamos de que en primera instancia tenemos un término de 10 días hábiles. Ya en el trámite de la impugnación tenemos un tiempo de 20 días hábiles. Esto si lo traducimos a días calendario, es decir, a días así corridos, casi que se vuelven 2 meses. Así que básicamente ese sería el término de resolución de la impugnación. Sin embargo, pues la inquietud que nos expone Catalina León, pues nos dice que la Corte, pues a ver, la impugnación, no toda impugnación la conoce la Corte. Recordemos que el órgano de cierre, la Corte de cierre en materia constitucional, en materia de acción de tutela, será la Corte Constitucional, ¿sí? Sin embargo, no todas las acciones de tutela llegan hasta la Corte Constitucional, porque pues esto tiene unas reglas por las cuales se distribuyen las acciones. Entonces, cuando la acción es, por ejemplo, contra una entidad municipal, como la alcaldía, pues entonces la conocerá el juez municipal. Y la impugnación, es decir, el superior de este juez municipal, lo conocerá el juez del circuito, ¿vale? Entonces, hasta allí de pronto llega el trámite ordinario de la acción de tutela. ¿Qué pasa? Que la Constitución, el decreto 2591 de 1991 establece que todas las acciones se supone que en principio deben remitirse a la Corte Constitucional para que ésta, dependiendo de la relevancia, dependiendo de la importancia que tenga esta acción, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a regular un derecho novedoso o es algo que se está presentando de manera ya muy reiterada y entonces la Corte debería ponerle los ojos sobre esto, pues entonces la Corte, mediante la acción de revisión, que es otra cosa muy distinta, pues conocerá de la acción de tutela y proferirá un fallo de tutela, que son los que normalmente se conocen
de la Corte Constitucional, que son los que sientan ese precedente jurisprudencial, ¿vale? Pero no todas las acciones constitucionales llegan a la Corte Constitucional. No sé si de pronto pues le cedo la palabra a Catalina León para que me diga si esto quedó claro. Sí, sí, señor, sí quedó claro. Muchas gracias. Dios los bendiga. Muy buena la información. Vale, con muchísimo gusto. Pues entonces, como les digo, no todas las acciones llegan a la Corte Constitucional. Entonces son como, digamos, que los casos como muy especiales que dice la Corte Constitucional, ok, considero yo que debo entrar a abordar este caso y entonces lo escoge. Pero no por regla general, casi que ninguna acción de tutela llega hasta la Corte Constitucional. Se supone que ellos sientan el precedente para que el resto de jueces de tutela pues se sigan de ahí y dicten fallos en derecho, ¿vale? Ahora bien, continuando con lo que nos compete en cuanto a la acción de tutela, pues tenemos las acciones de tutela contra providencias judiciales. Se supone que en principio las acciones de tutela no proceden contra las decisiones de los jueces. Es decir, contra las decisiones de los jueces, no sé si ustedes pues habrán tenido experiencia, contacto con lo que es un procedimiento, ya sea civil o penal, llámese como se llame, pues dentro de esos procedimientos, cuando no estamos conformes con una decisión judicial, cuando estamos conformes con una sentencia, pues contamos con unos recursos, llámese apelación y llámese reposición. Incluso unos recursos extraordinarios que son el recurso de casación o el recurso de revisión. Entonces, cuando no estamos conformes con una decisión judicial, podemos acudir ante esos recursos que nos ofrece el mismo procedimiento. Entonces, apelamos para que, por ejemplo, un juez, un superior, conozca la decisión y diga si está de acuerdo o si por el contrario, pues echa para atrás esa decisión y dicta una nueva. Entonces, por regla general, la acción de tutela no corresponde o no va contra las decisiones judiciales que toman los jueces dentro de los procedimientos ordinarios. Pero existen ciertas excepciones contra las cuales pues podemos llegar a interponer una acción de tutela contra estas decisiones judiciales o estas sentencias que de pronto se adoptan al interior de un proceso. Entonces, en primera medida, bueno, pues antes de entrar a explicar lo que tiene que ver con los requisitos o cuáles son esas excepciones para poder presentar acción de tutela contra providencias judiciales, pues tenemos que estas ya son un poco más rigurosas en cuanto a su técnica. Hablábamos de que la acción de tutela pues se erige como un mecanismo de protección de derechos de manera informal, que no tiene muchos requisitos, incluso pues como ya lo vimos a lo largo de la sesión, puede llegar a presentarse sin necesidad de acudir a un abogado, pero pues estas acciones de tutela contra providencias judiciales, si bien no nos exige que la presentemos, perdón, con un abogado, pues sí tiene unos requisitos un poco más rigurosos. Y es que dentro de la acción de tutela tenemos que establecer, por ejemplo, la relevancia constitucional. Entonces, ¿qué es la relevancia constitucional? Pues que básicamente esa decisión que adoptó el juez contra el cual estamos atacando vía acción de tutela, pues tiene una relevancia en cuanto a que se están vulnerando derechos fundamentales muy importantes, ¿vale? Entonces tenemos que explicar cuál es esa relevancia constitucional de que no solamente atenta en mi contra como accionante, como persona vulnerada, sino que si no se le para bolas a ese tema, pues va a seguir atentando en contra, pues, de la sociedad en general. Entonces, básicamente esto es lo que tiene que ver con la relevancia constitucional. Y a su vez, pues tenemos que establecer que este fallo o esta providencia judicial que estamos atacando se constituye como una vía de hecho. ¿Qué es una vía de hecho? Pues básicamente es decir que
el juez que tomó esa decisión no la tomó en derecho. Es decir, por ejemplo, no tuvo en cuenta las pruebas que se practicaron al interior del proceso. Entonces, la defensa presentó 5 pruebas y el juez, de manera caprichosa, decidió no valorarlas, no darle ningún valor, sino solamente darle valor probatorio a las pruebas que presentó Fiscalía. Entonces, es tan evidente esa vulneración por parte del juez, por parte de la persona que toma esa decisión, que entonces ahí sí la Constitución nos habilita para presentar una acción de tutela. ¿Vale? Este es, por ejemplo, un ejemplo de los muchos que se pueden presentar. Como por ejemplo también entonces tenemos que el juez, al momento de tomar esa sentencia, de tomar esa decisión, no tuvo en cuenta el precedente jurisprudencial que resultaba favorable para el procesado. Entonces condenó a una persona pese a que la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, ha dicho que eso, así como él lo hizo, o sea, esa acción que él cometió, no es ningún delito. Y él de manera caprichosa, de manera sesgada, pues estableció que sí lo era y está contrariando el precedente jurisprudencial de la Corte. ¿Sí? Esto como uno de los múltiples ejemplos que se pueden llegar a presentar. Nos están preguntando en el chat si hoy se firma asistencia. Sí, creo que todas las sesiones se firma asistencia. Creo que ya por ahí les compartirán el formulario de asistencia para que lo diligencien. Entonces así, por ejemplo, pues damos por terminado en términos generales lo que tiene que ver con la acción de tutela como mecanismo de protección de derechos. Pues como ya lo había explicado la compañera Loana, en esta ocasión no se tendrá el trabajo que acostumbrábamos a hacer por salas, por grupos, sino que la idea es que en el tiempo restante, pues absorbamos algunas preguntas de pronto que ustedes tengan. Entonces la idea será darle trámite a estas, ¿vale? Entonces, pues no sé, la moderación se encargará de tomar la palabra a las personas que van a elevar las preguntas y ya se les dará respuesta a cada una de ellas. Listo, vale, Sebas. Antes de pasar a las preguntas, quisiéramos compartir con ustedes un audiograma que se ha realizado desde Voces Fugadas y tiene que ver precisamente con cómo el operador judicial ha criminalizado o actuado más bien en casos donde se ha judicializado a manifestantes en ocasión del ejercicio del derecho a la protesta social. Y en caso particular, el siguiente audiograma que vamos a presentar versa precisamente sobre esta situación en raíz a las protestas que ocurrieron en Bogotá el 9 de septiembre del 2020, después de la muerte de Javier Ordóñez, que fue un asesinato causado, digamos que por la brutalidad policial en Colombia, y pues que consternó, digamos, a la ciudad Bogotá misma y creo que a todo el territorio nacional. Entonces ya lo estaremos proyectando en pantalla. Loana no se escucha. Hola Joana, buenas tardes. No se escucha nada.
Igual no se escucha. Qué pena, gracias. Cuando Tienes vayas, apagado el audio. Hola, Ya, cuando, ahora sí, ahora sí. ya un cuando momentico, ya. cuando vayas a compartir pantalla, va a aparecer una opción de compartir sonido del computador. Entonces, Vale, dale allí. Sigue sin escucharse. Mm. No se escucha. No se escucha. Por aquí tampoco se escucha. Ya estamos solucionando el problema técnico, ya les vamos a proyectar el audiograma. Además, con el vandalismo Sí se escucha. Además, con el vandalismo y los actos graves de invasión a la propiedad privada colocaron en peligro la vida e integridad personal de los bogotanos y la utilización de esos medios por organización criminal que buscó causar pavor, susto, angustia a la población capitalina fueron idóneos y capaces de causar los daños referidos al medio de transporte masivo. Estos hechos indicadores conducen de manera directa a la demostración de los actos terroristas que invadieron el 21 de noviembre de 2019. En consideración a su confluencia y concordancia, permite demostrar otras vicisitudes que a todas, unidas y valoradas en su conjunto, llevan a la demostración del punible regulado en el artículo 343 de la Ley 599 de 2000. El operador de la línea de emergencias 123, el secretario de Seguridad de Bogotá y el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá dieron cuenta de la perturbación al orden público que se vivió en el mes de noviembre de 2019 en la capital, especialmente entre el 21 y 22, donde con ocasión de las protestas sociales que terminaban en hechos violentos y de vandalismo, se infundió en la población zozobra y temor, pues los ciudadanos sintieron miedo por los bloqueos, destrucción y actos de vulneración a la propiedad privada, al punto que la ciudadanía colapsó la línea de emergencias. Conforme a esta descripción, emerge incuestionable que el ambiente para aquel entonces estaba inmerso en la incertidumbre, pues el ataque a bienes públicos y privados corresponde a una situación de angustia y temor que se atempera con la coyuntura de zozobra, porque la potencialidad dañina de los actos de asolación reportados degrada la paz colectiva. Dichos argumentos son suficientes para acreditar los elementos estructurar el delito de terrorismo contenido en el artículo 343 del Código Penal, pues las autoridades detectaron un grupo de manifestantes sistemáticamente empezaron a afectar los portales de Transmilenio, especialmente los portales de las Américas y Usme, aprovechando las protestas sociales.
se mantuvo además a los habitantes de la ciudad de Bogotá en un estado de terror y miedo generalizado. Lo que acaban de escuchar es solo un fragmento de la lectura del sentido del fallo en la audiencia pública del proceso que cursa en contra de las luchadoras populares Gracie Rendón y Erika Flores, a quienes el Estado criminaliza por terrorismo. Pero como hemos visto, el terrorismo es una de esas palabras que mutan para convertirse en máscaras que ocultan lo que realmente se condena del movimiento popular, que trabaje por y para las mayorías desprotegidas históricamente. Así, asistimos a una de las maneras del genocida, la degradación mediática y la estigmatización ideológica. Vale. Digamos que presentando ese audiograma pasaríamos a la siguiente parte del diplomado, que tiene que ver precisamente con una serie de las preguntas pues, que le iban a formular al doctor Sebastián, pues para también que él las pueda contestar. La metodología que vamos a proponer o que vamos a realizar ahorita es que se van a hacer 4 preguntas y después de que esas 4 preguntas se hagan, pues el doctor Sebastián irá o empezará a responderlas. Entonces, si quieren, pueden iniciar eh, levantando quizás la manita y ya, pues como para ordenar las palabras. O si quieren, pues intervenir de una vez, pues también lo pueden hacer. Dale, Cristian. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Cristian Pereira. Espero se encuentren bien. Bueno, antes de hacer las preguntas, quisiera saber muchas cosas. Yo soy líder social, vivo en la ciudad de Girardot, Cundinamarca, hoy perseguido por la policía por grabar diferentes procedimientos que atentan contra los derechos fundamentales de diferentes ciudadanos. Entre estos, denuncio lugares donde se hacen los policías recurrentes, vulnerando el libre tránsito de las personas y de los vehículos, porque ellos hacen, pues, los llamados puestos de control, ¿sí? Y desde allí, pues, empiezan a pedir dineros y todo tipo de cosas que no es evidente dentro de los procesos y que, bajo presunción, pues, nosotros hacemos un llamado de que eso no se realice. Bajo esos conceptos, nosotros o yo incluso envié un derecho de petición argumentando estos y muchos procedimientos que se pueden realizar y el comando pues, de policía siempre nos atañe o nos señala como de que es su trabajo, como que los procesos de seguridad se deben mantener, como que, pero siempre es de lo recurrente, de lo mismo. Hubo un procedimiento que se envió a un juzgado segundo, en el cual dentro de esos procedimientos fue capturada una persona eh, y le pidieron dinero para dejarla en libertad, pero ya después todo cambió dentro del mismo proceso. Cosas así que se vienen adelantando, pero a veces los argumentos dentro de las tutelas pues nos quedan cortos o los resultados de esos fallos nos quedan cortos también. Procedimientos por los cuales una persona fue capturada en flagrancia y de un momento a otro al otro día estaba en libertad porque la policía no supo embalar pues la evidencia, se llevó la moto que estaba hurtando dentro de la misma panel de la policía, esta persona fue dejada en libertad. Cosas así son las que nosotros como líderes denunciamos y por eso me gustaría conocer muchísimo más sobre cómo poder proceder ante diferentes hechos. Ejemplo, la policía nos dice, ustedes no pueden intervenir dentro de nuestros procesos porque nosotros somos la ley, ¿sí? Nosotros pues tomamos evidencia y denunciamos, pero también le recalcamos a ellos que la educación empieza por ellos mismos. Entonces, es así que me gustaría, después del inicio siempre con un derecho de petición, contando los hechos, pasa el derecho de petición, nunca nos responden a fondo, paso a la tutela, después de la tutela va al fallo, pero ese fallo como tal se queda a veces corto y no tengo la herramienta como para decirle al juez, bueno, ¿y qué sigue? O qué procede, o cuál es el bosquejo, el argumento para pasar a superior y así poder continuar con un proceso de revisión. Sería mi pregunta como tal. Muchas gracias. Listo. Si quieres, entonces, Sebas, o quién más quiere preguntar, y ya pues Sebas pasaría a contestar, o si quiere, Sebastián, contestarte una vez, como tú quieras. No sé, ustedes me dirán.
Acá nos hacen otra pregunta, Sebas, y nos la hace Richie, y ¿existe un seguimiento y evaluación de la eficacia del mecanismo de tutela? Asimismo, ¿cómo se garantiza la independencia y transparencia en el sistema judicial? Esto en base a las más de 300 tutelas que tiene Álvaro Uribe y de cómo se conlleva este procedimiento directo. ¿Alguien más quisiera preguntar o pasamos con estas dos preguntas y a continuación, si tienen más dudas, pues las contestaremos? Si quieren, arrancamos entonces con estas dos primeras preguntas y Dale, pues Sebas. ya mientras respondo, pues me imagino que irán surgiendo algunas otras más. Bueno, pues Cristian nos comentaba que qué hacer cuando la acción de tutela pues se queda corta o cuál sería pues digamos el mecanismo a seguir. Entonces, pues entiendo que la acción de tutela es favorable, es decir, pues la acción de tutela, el fallo de tutela, pues salió a favor de esa protección de derechos fundamentales que estaba buscando Cristian en su labor de garante o de veedor ciudadano que desempeña, ¿cierto? Como líder social. Entonces, cuando la acción de tutela sale a favor y la entidad o la persona privada accionada no le da cumplimiento a esta, pues ¿qué es lo que nos queda? Un incidente de desacato, ¿vale? Entonces, cuando la acción de tutela sale a favor de nosotros y pese a que ya existe una orden de parte de un juez de tutela donde dice, hey, se están vulnerando los derechos fundamentales, por favor deje de hacerlo, o por favor dé cumplimiento a sus deberes constitucionales y legales, pues tenemos a la mano el incidente de desacato. Este incidente de desacato tiene un término de resolución de 20 días hábiles. Por lo general en la práctica pues demora mucho menos. Entonces, a partir de este incidente de desacato es donde se exponen las pruebas y los hechos y se le presentan al juez de tutela y le dicen, hey, mire que acá usted ya consideró que se estaba vulnerando un derecho fundamental, sin embargo, pues esta entidad accionada o esta persona accionada no le está dando cumplimiento a ese fallo de tutela, por favor, inste para que se le dé el cumplimiento a esa orden. Entonces, se presenta el incidente de desacato, que es como lo que tenemos a la mano, para poder garantizar el cumplimiento de ese fallo de tutela. Por lo general, el incidente de desacato, que, digamos que, ¿qué contiene? Contiene una orden de parte del juez, un último llamado de atención de decir, cumpla lo que se ordenó en este fallo de tutela, o si no, pues procederán unos medios correccionales, como por ejemplo 48 horas de arresto para la persona. En este caso, pues sigamos el ejemplo que nos plantea Cristian, pues para el funcionario de la policía que no o se resiste o que no le quiere dar cumplimiento a ese fallo de tutela. No sé si con esto queda resuelta la pregunta o si no, pues igual le doy paso a Cristian para que de pronto pues me plantee algún otro interrogante que tenga. Sí, de pronto en esa sí, pero en la que yo le decía que fue capturada la persona en fragancia, la dejan en libertad al día siguiente, nosotros intervenimos, hacemos un proceso, un derecho de petición, lo enviamos, nos entrega información el comando donde nos dice que no nos entrega información porque no somos los autorizados o no somos los apoderados de la persona capturada. Que adicional a eso solicitamos pues la revisión por parte de la Procuraduría porque dejan en libertad a una persona que estaba hurtando. Adicional, durante muchos procesos nos vamos a la tutela, ¿sí? Porque no nos contestan el derecho de petición a fondo. Dentro de esa tutela, el juzgado le ordena a la policía que le entregue toda la información, libros de minuta y todo eso. El comando lo hace, pero en dos preguntas donde dejábamos claro que la persona que había sido capturada en fragancia era un hombre, la remitieron fue a la fiscalía y la fiscalía envió fue dos archivos de dos mujeres capturadas el mismo día por hurto, pero que no correspondían a ese delito, o sea, a ese video. Y hasta ahí pudimos llegar nosotros. Yo dije, pero no, esto no tiene lógica. O sea, la fiscalía está cubriendo parte de los procedimientos que está realizando la policía. Entonces estamos jugando en un trabajo que aparentemente puede ser sucio y eso no debe manejarse así. Entonces, no tuve los argumentos como para poder llegar a revisión, ¿sí? Porque el juzgado pues me decía que le enviara más información, pero yo no sabía cómo describirla,
o eso se hace informal, o se le dice al juzgado, no estoy de acuerdo porque hace falta esto y esto y esto, o qué se debe hacer en ese caso. Muchas gracias. Sí, bueno, pues digamos que una de la parte de la pregunta se la respondió usted al final. Pues básicamente usted lo que debe decirle es, ok, vea, la información que yo estaba solicitando era esta, y ellos me remitieron otra información completamente distinta a la que yo estaba solicitando. Entonces, ahí pues digamos que al final se respondió una parte de la pregunta. Ahora bien, en cuanto a lo que tiene que ver con los procedimientos, y pues una persona es capturada en flagrancia, al día siguiente se deja en libertad, pues hay que tener en cuenta también pues que para todo existe un procedimiento que en este caso pues está contemplado en la ley 906 de 2004. Entonces, cuando una persona es capturada en flagrancia, no siempre implica per se que pues esta persona vaya a sufrir una medida eh, privativa de la libertad o una detención preventiva, ¿sí? Porque pues para esto se deben cumplir con ciertos requisitos, ya será decisión por parte de la Fiscalía o en caso tal será decisión por parte del juez de control de garantías de la libertad de esta persona. Entonces, incluso eso a veces ni siquiera compete a los uniformados de policía. Entonces, pues volviendo al caso específicamente de lo que tiene que ver con la acción de tutela, pues la acción de tutela en este caso, pues sí podría llegar a solicitar la información de manera más detallada o plantear que la información que se entregó no corresponde a la petición inicial o no corresponde a lo que constaba el fallo. Eso sí, hay que tener en cuenta que al interior de los procesos judiciales, incluso dentro de procedimientos civiles, que más allá de que sea penal o no sea penal, hay procedimientos que no están abiertos al público. Es decir, hay documentos que no se le entregan a cualquiera, simplemente se le van a entregar a las partes o a sus apoderados o a quienes estén ejerciendo vigilancia administrativa dentro de esos procesos, llámese Procuraduría General de la Nación. Entonces, no es como que siempre pues podamos llegar a tener acceso a esos expedientes, ¿vale? Ahora, respecto a la otra pregunta, perdón, la vuelvo a leer. O Luana me colabora Dale, leyéndome. Sebas, mira. La siguiente pregunta, la pregunta que te hicieron es, ¿existe un seguimiento y evaluación de la eficacia del mecanismo de tutela? Asimismo, ¿cómo se garantiza la independencia y transparencia en el sistema judicial? Richie pone un ejemplo, y es que esta pregunta surge a raíz de las más de 300 tutelas que tiene Álvaro Uribe Vélez y pues cómo se conlleva, digamos, que ese procedimiento, como más un poco de eficacia del mecanismo, seguimiento e independencia y transparencia del sistema judicial en el marco de esa acción. Vale, bueno, digamos que el tema de la eficacia, no solamente de la acción de tutela, sino el tema de la eficacia como tal de la justicia en Colombia, pues siempre ha tenido un problema y es que siempre se valora en términos cuantitativos más que cualitativos. ¿Qué significa esto? Pues que acá siempre se le da un valor es más al número, digamos, de peticiones o de procesos que se llegan a resolver. Sin embargo, pues nunca existe un seguimiento en cuanto a que efectivamente, pues digamos, esa acción de tutela que se falló a favor, pues se haya llevado a la materialidad, es decir, pues que la entidad accionada le haya dado cumplimiento a esto. Si la persona que la sufre, que sufre esa vulneración, no lo reporta ante el juez de tutela mediante lo que hablábamos ahorita, como es el incidente de desacato, pues básicamente no hay ningún otro mecanismo de hacerle un seguimiento y un control a esta acción de tutela o a este fallo de tutela. Ahora, ¿cómo se garantiza la independencia y transparencia en el sistema judicial? Pues se supone que justamente cuando hablábamos de cuál era el trámite, hablábamos de que esta acción de tutela que usted presenta se somete a reparto. Es decir, existen, por plantear un ejemplo, 20 jueces en Bucaramanga que están disponibles para conocer esa acción de tutela y de manera, digamos que al azar, se reparte esa tutela. Es decir, le correspondió al juez 15. Y así es como se garantiza, se supone, que la independencia y transparencia del sistema judicial. No obstante, debemos recordar una cosa y tiene que ver con lo que plantean después. Esto lo hemos dicho, pues digamos que en otras sesiones sobre otros temas que pues hay que tener muy en cuenta y es que se nos ha enseñado que el juez cuando se
pone, esa persona que se pone la toga, pues se convierte en otro ente que se vuelve imparcial de una vez con solamente ponerse la toga y adquirir su condición de juez. Pero nosotros debemos recordar que detrás de esa toga existe una persona y es una persona que tiene obviamente sus creencias religiosas, sus creencias políticas, que es afín a cierta ideología u otra. Eso lo debemos tener muy en cuenta y eso es uno de los métodos de interpretación de los jueces. Por ejemplo, si a un juez cristiano, cristiano de pura cepa, le correspondiera decidir sobre un tema como el aborto, pues ya sabemos que ese juez cristiano va a fallar en contra del aborto por considerarlo una práctica contraria a las disposiciones de Dios, ¿sí? Entonces, eso es algo que debemos tener en cuenta y es algo contra lo que se lucha. ¿Cómo lucharlo? Personalmente no tengo la respuesta, pero pues se supone que a lo largo de, digamos que de la Constitución de 1991 a la fecha, pues se han establecido distintos mecanismos de reparto y de transparencia judicial del tema de la independencia, pues de cada rama del poder, en este caso de la rama judicial con la rama ejecutiva, pero pues garantizar esto, pues la verdad es que es bastante complejo. Vale, Seba. Acá te hacen otra pregunta y es, ¿hasta dónde se puede ver la legitimidad del cumplimiento del fallo de tutela? ¿Hasta dónde qué, perdón? ¿Hasta dónde se puede ver la legitimidad del cumplimiento del fallo de tutela? La pregunta la hace Franco Gloria. Ok, Discúlpame, ¿puedo la hacer verdad, una intervención? Sí, perdón. claro, dale. Eh, Discúlpeme, yo quiero participar en un momento sobre los comentarios que decía el doctor. Igual que él, soy abogado y desafortunadamente es importante que la gente tenga en cuenta que muchas veces el error es la clase de abogados o el tipo de formación que se tiene. Muchas veces las tutelas son repartidas, por ejemplo, a abogados especializados en derecho civil, en derecho de familia, pero que no conocen otro tipo de proceso, así sean abogados y hayan tenido la formación general que tenemos los abogados, pero ellos están dedicados a una parte, a una sección del derecho. Entonces, desafortunadamente, muchas veces los fallos se perjudican, como lo decía el doctor, digamos, por la animadversión o a veces por desconocimiento de los temas en específico, eh, porque nos veríamos obligados casi a tener unos jueces promiscuos que conocieran de todos los temas para poderle darle soluciones a la gente, pero que desafortunadamente no es así. Simplemente quería hacer ese comentario y muchas gracias. Vale, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Justamente pues el comentario da pie para aclarar en cuanto a eso. Hay un decreto desde el año pasado, bueno, no sé si me falla la memoria, es del 2022 o del 2021, donde establece que los jueces de tutela conocerán las acciones de tutela que estén relacionadas con su especialidad, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si la acción de tutela versa sobre el derecho fundamental a la pensión, pues esta acción de tutela en principio deberá corresponder a un juez laboral, por ser el juez que tiene la especialidad sobre el tema. Si la tutela corresponde o bueno, tiene que ver, por ejemplo, con una acción de tutela por debido proceso al interior de un procedimiento penal, pues la conocerá un juez penal. Y así pues en lo que respecta a las demás especialidades. Entonces se supone que justamente para garantizar lo que explica muy bien el compañero y evitar que jueces tomen decisiones que de pronto las toman a partir de su desconocimiento en la especialidad que se presenta, pues se planteó esta fórmula de reparto también para evitar ese tipo de inconvenientes, ¿vale? Y ahora frente a la pregunta de Franco Gloria, pues sinceramente no me queda muy clara la pregunta, no sé si de pronto pues tenga audio y nos la pueda plantear de una mejor manera pues en el micrófono. Disculpa, Franco, ¿tienes audio para que puedas como
ampliarnos quizás la pregunta o se la puedas ampliar a Sebastián? Sí, Wilber nos Buenas dice, tardes. bueno, pero no se está haciendo. Pues la verdad, sí, pues digamos Buenas que tardes. hay, sí, perdón, ya le doy la palabra, 2 segundos. Un En momento, los, respetemos las digamos que a veces palabras y ya. en los municipios donde no existen sino pocos jueces, ¿sí? Donde solamente existen 2 o 3 jueces municipales promiscuos, pues lastimosamente se tendrá que repartir entre estos, pese a que no tienen la especialidad suficiente como para llegar a dar un fallo correspondiente a su especialidad. Ahora sí, pues doy paso a la persona. Buena tarde. A ver, el tema de cuando pregunto la legitimidad del mismo es porque a veces tengo conocimiento de alguien que formuló una tutela, entonces le fue denegada, que es el tema de salud. Entonces, la pregunta mía es la legitimidad en el momento de llevar a cabo este procedimiento, o sea, del juez, ¿no? O simplemente, digamos, es así como como dicen por ahí, a manos tibias solamente, por encimita y simplemente se denega sí o no. O sea, ¿qué tan veraz es de que se toman la delicadeza o el tiempo suficiente para verificar la misma, para sí mismo dar un fallo, positivo o negativo? Sí, pues lastimosamente, pues se supone que en la práctica los jueces de tutela están atados por la ley que determina pues ese derecho fundamental, por ejemplo en este caso la salud, que debe ser protegido por el Estado. Y a su vez, pues por el precedente jurisprudencial que nos establece que en ciertos casos parecidos al que se está planteando en esa acción de tutela, pues el juez deberá fallar de esta forma. No obstante, pues como le digo, en la práctica a veces los jueces, por salir del paso, porque como las acciones de tutela las conocen todos los jueces a nivel nacional, es decir, los jueces llevan sus propios procedimientos, por ejemplo, el juez penal llevará 700 procesos penales en su despacho y a su vez también le corresponden 20 acciones de tutela a la semana, por plantear un ejemplo. Entonces, lo que hacen es a veces, pues salir del paso con las acciones de tutela, que las consideran a veces irrelevantes, pese a que, como lo vimos a lo largo de la sesión, es un mecanismo constitucional muy importante que le ofrece al ciudadano, a la ciudadana, pues la protección de sus derechos fundamentales que por regla está obligado el Estado a garantizar, pues a veces estos jueces, por salir del paso, pues toman decisiones contrarias a derecho. ¿Qué nos queda? Pues como lo vimos dentro de la sesión, pues la impugnación para que un juez superior conozca de esta acción y vaya a tomar otra decisión, pues que sea mucho más acorde a lo que nos ofrece el ordenamiento jurídico. Gracias, Sebastián, por la aclaración. Sebas, acá te hacen dos preguntas. Dice, primera, una acción de tutela puede ser presentada por un sujeto colectivo, por ejemplo, una organización social. Y la segunda, en una tutela puede solicitarse, además de solventar un derecho fundamental, información que se encuentre relacionada con esa vulneración. Por ejemplo, si un privado de la libertad exige la atención en salud y en su exposición de motivos señala que aunque solicitó a la instancia competente dicha atención, no fue materializada. Podría incluirse en la tutela el acceso a la información sobre el procedimiento interno que llevó a cabo el INPEC respecto a la petición del privado de la libertad. O, por el contrario, se necesitaría, bajo otra figura, solicitar la información. Sí, bueno, frente a la última pregunta, pues digamos que la acción de tutela sería básicamente una acción de tutela que estaría compuesta por dos situaciones. Una es garantizar el derecho a la salud y la otra es tener acceso a cuál fue el tratamiento o el procedimiento que se dio por parte del INPEC para garantizar o para negar, cualquiera de las dos, ese derecho a la salud. Entonces, digamos que la acción de tutela procedería frente a ambas. Sí, aunque digamos que lo más urgente va a ser garantizar, obviamente, el derecho a la salud de esta persona. Puede ser que dentro de la acción de tutela
nos den respuesta de cuál fue el procedimiento que le dio el IMPEC a digamos que a esta petición. Sin embargo, pues esto podría llegar a ser, como lo habíamos visto dentro de la sesión, habíamos visto que uno de los requisitos de la acción de tutela era la subsidiariedad. Entonces, digamos que ese acceso a la información podría llegar a darse, como ya no es tan urgente, podría llegar a darse dentro de otro procedimiento, como podría llegar a ser una queja disciplinaria en contra de estos funcionarios del IMPEC que negaron el tratamiento de la salud a esta persona. Y entonces, dentro de esta queja disciplinaria, dentro de ese proceso disciplinario que se va a aperturar, pues están obligados a brindar toda la información sobre el tratamiento o el procedimiento que se dio y por qué se le negó ese acceso a la salud. Entonces, en primera medida, la acción de tutela va a proceder por el derecho a la salud y pues ya digamos que dependiendo de lo que considere el juez en su fallo, pues podría darle la información, obligar al IMPEC a dar la información, o por el contrario, como ya no es tan urgente, decirle acuda ante un proceso disciplinario para que estas personas, estos funcionarios, indiquen cuál fue el procedimiento que se le dio. Ahora, respecto de la otra pregunta, ¿podemos presentar una acción de tutela como sujetos colectivos? Es decir, como por ejemplo una organización sindical, una organización social. Pues la respuesta será sí. Obviamente se puede llegar a presentar una acción de tutela como sujeto colectivo. Ahora, ¿qué nos compete entonces a la hora de presentar esta acción de tutela? Pues la acción de tutela deberá ser promovida por el representante legal de este sujeto colectivo, ¿vale? O bien podrían todos acudir ante la acción constitucional y suscribirla como accionantes, ¿vale? Vale, Sebas. Cristian Emilio está alzando la mano, entonces si quieres, Cristian, puedes intervenir para formular tu pregunta o las preguntas que Sí, tengas. buenas tardes para todos. Bueno, más que una pregunta, es un aporte que quería hacer, ya que escuché ese tema, ese caso de que negaron una información, pues por algún tema de reserva. Yo hago parte yo soy presidente de una deuría acá en Palmira Valle, y acá cuando nos niegan ese tipo de información por un tema de intimidad, hacemos o recurrimos a algo que se llama un recurso de insistencia. Eso va ante juzgados o tribunales administrativos y tiene los mismos términos de una tutela, que son 10 días hábiles. ¿Ya? Eso está en el 26 del CEPACA y es una acción que si bien es cierto no es una tutela, pero en cuanto a ese tema de documentos de reserva, supuestamente es una acción muy buena a tomar, un recurso muy bueno, y que yo se lo recomiendo a todos, pues los que están acá escuchando. Es el recurso de insistencia. Solamente pues quería decir eso. Listo, Cristian. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para realizar? ¿O todo clarísimo? En algún momento estaban escribiendo en el chat, en la sección anterior, cuando Sebas estaba preguntando la acción cuando estaba, perdón, comentando como los elementos esenciales, o bueno, que la acción constitucional de la tutela. Alguien preguntaba, por ejemplo, sobre las visitas de menores de edad, qué hacer, digamos, cuando se les niega, o cuando, digamos, existen o se obstaculiza que menores de edad pues puedan visitar a los privados de la libertad. No sé si Sebas puedas contestar como esa pregunta, mientras alguien más se anima como a que tú resuelvas las inquietudes que tengan. Sí, bueno, el tema con las visitas para las personas que están privadas de la libertad, pues constituye o forma parte de lo que tiene que ver con el derecho a la familia. Recordemos que las personas que están privadas de la libertad, pues no es que pierdan sus derechos fundamentales, ¿sí? Pues obviamente se les suspenderá el derecho fundamental a la libertad, pero siempre y cuando existen las razones legales para ello. Ahora, en lo que respecta al régimen de visitas al interior de una cárcel, pues habrá que tener en cuenta que la visita pues cumpla con los parámetros establecidos por la cárcel, sobre todo porque se está tratando de menores de edad. Entonces, cada cárcel establece
unos requisitos para poder permitir ese ingreso de menores de edad. Por lo general, lo que hacen la mayoría de las cárceles es carnetizar a los menores de edad para que estos puedan ingresar a ver a su familiar. Y a su vez, pues que estos vayan obviamente acompañados por una persona que tenga, pues tenga la legitimidad o el encargo de entrarlo a la cárcel. Entonces, y a pesar de cumplir con los requisitos, no se está permitiendo el ingreso de este menor de edad para visitar a su familiar, pues obviamente lo que nos competiría sería una acción de tutela para garantizar ese derecho a la familia, como lo hemos venido mencionando, ¿vale? Listo, Sebas, muchísimas gracias. Eh, ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene alguna inquietud por resolver? Los veo muy callados y calladas. Bueno, dado que no hay más inquietudes, pasaremos al siguiente momento del diplomado y será un poema que nos leerá la compañera María. Entonces, María, si quieres, puedes eh, iniciar y ya pues con esta parte cerraríamos la sesión de hoy. Por favor, quienes no han llenado la asistencia, se ha compartido varias veces el link para que la diligencia. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Este es un poema escrito por Juan Gelman, se llama Carta abierta a mi nieto. Es así. Dentro de 6 meses cumplirás 19 años. Habrás nacido algún día de octubre de 1976 en un campo de concentración. Poco antes o poco después de tu nacimiento, el mismo mes y año, asesinaron a tu padre de un tiro en la nuca disparado a menos de medio metro de distancia. Él estaba inerme y lo asesinó un comando militar, tal vez el mismo que lo secuestró con tu madre el 24 de agosto en Buenos Aires y los llevó al campo de concentración Automotores Orletti, que funcionaba en pleno Floresta y los militares habían bautizado el jardín. Tu padre se llamaba Marcelo, tu madre Claudia. Los dos tenían 20 años y vos 7 meses en el vientre materno cuando eso ocurrió. A ella la trasladaron y a vos con ella cuando estuvo a punto de parir. Debe haber dado a luz solita bajo la mirada de algún médico cómplice de la dictadura militar. Te sacaron entonces de su lado y fuiste a parar, así era casi siempre, a manos de una pareja estéril de marido militar o policía, o juez o periodista amigo de policía o militar. Había entonces una lista de espera siniestra para cada campo de concentración. Los anotados esperaban quedarse con el hijo robado a las prisioneras que parían y con alguna excepción eran asesinadas inmediatamente después. Han pasado 12 años desde que los militares dejaron el gobierno y nada se sabe de tu madre. En cambio, en un tambor de grasa de 200 litros que los militares rellenaron con cemento y arena y arrojaron al río San Fernando, se encontraron los restos de tu padre 13 años después. Está enterrado en la tablada. Al menos hay con él esa certeza. Me resulta muy extraño hablarte de mis hijos como tus padres que no fueron. No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste. Me lo aseguró el padre Fiorello Cavalli, de la Secretaría del Estado del Vaticano en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto cuál ha sido tu destino. Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de voz, o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera hubiese sido el hogar al que fuiste a parar, te criaran y educaran bien y te quisieran mucho. Sin embargo, nunca dejé de pensar que aún así algún agujero o falla tenía que haber en el amor que te tuvieran, no tanto porque tus padres de hoy no son los biológicos como se dice, sino por el hecho de que alguna conciencia tendrán ellos de tu historia y de cómo se apoderaron de tu historia y la falsificaron. Imagino que te han mentido mucho. También pensé todos estos años en qué hacer si te encontraba, si arrancarte del hogar que tenías o hablar con tus padres adoptivos para establecer un acuerdo que me permitiera verte y acompañarte, siempre sobre la base de que supieras vos quién sos y de dónde venís. El dilema se reiteraba cada vez, y fueron varias, que asomaba la posibilidad de que las abuelas de Plaza de Mayo te hubieran encontrado. Se reiteraba de manera diferente según tu edad en cada momento. Me preocupaba que fueras demasiado chico o chica, por ser suficientemente chico o chica, para entender lo que había pasado.
para entender lo que no eran tus padres, lo que tú creías que eran tus padres, a lo mejor como querías que fueran tus padres. Me preocupaba que padecieras así una doble herida, una suerte de hachazo en el tejido de tu subjetividad en formación. Pero ahora sos grande, podés enterarte de quién sos y decidir después qué hacer con lo que fuiste. Ahí están las abuelas y su banco de datos sanguíneos que permiten determinar con precisión científica el origen de hijos de desaparecidos, tu origen. Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y de que me hables de vos, para reconocer en vos a mi hijo y para que reconozcas en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él. Para reparar de algún modo ese corte brutal o silencioso que en la carne de la familia perpetró la dictadura militar. Para darte tu historia, no para apartarte de lo que no te quieras apartar. Ya sos grande, dije. Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido todavía, menos vos que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo, o los ojos color castaño de su mujer que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serías vos si sos varón o si sos mujer? ¿Quién sabe cómo serás? A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera. Listo, María, muchísimas gracias. Para todas y todos, María Montiel, defensora de derechos humanos y estudiante actual de licenciatura en lenguas castellanas, si no estoy mal. Bueno, digamos que ya estará la última parte del diplomado. Nos dicen por acá si podemos compartir la lectura. Claro que sí, la estaremos compartiendo por el grupo de los escuelantes del diplomado. Y una vez más, pues darles las gracias por asistir, por estar atentos y por estar pendientes de las sesiones también. Por favor, no se les olvide llenar la asistencia y ya nos veríamos en la próxima sesión con la acción de grupo. Muchas gracias. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias y muy buena tarde. Vale, igual para ti, querida. Muchas gracias, Sebastián Flores. Loana, muchas gracias por la intervención de hoy. Vale, vale. Nos veremos el próximo mes ya. Ya en agosto, en la sesión de agosto. Disculpe, ¿me puede hacer una sugerencia? Dime, claro. ¿Por qué no montar con el doctor un formatico de tutela que es importante y básico tenerlo a la mano para presentarlo? Sería muy útil para las personas que estuvieron pendientes y que de pronto quisieran empezar alguna acción de tutela. Yo sé que es simplemente ingresar a internet y buscarlo, pero sería bueno tener una buena base sobre el doctor que ya tiene la experiencia, más o menos un formato para poderlo utilizar en cualquier momento. Muchas gracias. Listo, vale. Estaremos pendientes y vamos a anotar esa tarea. Como bien lo comentaba pues el compañero, un formato de tutela para que pueda ser como ha llegado al grupo de los escuelantes. Listo. Listo, voy a cerrar la sala. Vale, María. Muchas gracias.